En el 2 de noviembre de 1917, el movimiento sionista recibe su reconocimiento más importante hasta aquel entonces con la Declaración Balfour. En diciembre de 1917, Allenby entra a las puertas de Jerusalén. En noviembre de 1918 termina la Primera Guerra Mundial. Durante el año de 1919, los países vencedores están hablando qué hacer con los territorios ocupados. Y ya que en 1920 Turquía está peleando por su independencia contra Grecia, entonces en aquel entonces ya no existe más Imperio Otomano y la zona conocida como Palestina pasa a ser parte, la Liga de las Naciones, que ellos dan el mandato al Imperio Británico para controlar este territorio. Dicho en esta carta de la Liga de las Naciones, del mandato, que el objetivo del Imperio Británico en esta tierra es ayudar a los judíos a construir su hogar nacional, siempre y cuando eso no molesta a la población que ya vive en esta tierra. Y justamente con esta palabra que molesta, ¿qué significa molestar? Porque eso es algo muy, muy subjetivo, porque objetivamente el proceso del asentamiento de los judíos a partir de 1920 en adelante y antes también, pero desde 1920 en ritmo mucho más rápido, mucho más profundo, desarrollo económico impresionante. Solamente para dar un ejemplo, mientras casi todo el mundo estaba sufriendo de la depresión después de la caída de la bolsa en Nueva York en 1929, Eretz Israel fue uno de los pocos lugares en el mundo, junto con la India y Suecia, que no sufrían de este crisis económico. Entonces, objetivamente el desarrollo del sionismo ayudó, empujó también la vida demográfica de los árabes que vivían en Palestina, que en aquel momento todavía no se llamaban palestinos, sino simplemente árabes viviendo en Palestina. Entonces, de este punto de vista, no solamente que el sionismo no molestó a la población, sino bien ayudó, pero la molestia podía tener y tenía en realidad otro sentido, el sentido cultural, el sentido político. La posición de los árabes desde el primer momento era un rechazo total de todo este deseo del sionismo que fue reconocido por la Liga de las Naciones, su carta de 1920, y fue una política de la Liga de las Naciones basada en la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, que fue aceptada por todos los aliados de la Gran Bretaña, en Estados Unidos, Francia, Rusia, Italia y más países que eran parte de la alianza. Entonces, según el punto de vista de los árabes, todo este proceso fue totalmente rechazado y la reacción de los árabes era ya en 1920 y después en 21, después en 29, después en 36, 37, 38 y 39, ola de violencia, matando centenares de judíos, matando soldados británicos y esperando que con estas olas de violencia la Liga de las Naciones o el mismísimo Imperio Británico va a dejar su compromiso a construir el hogar nacional, cosa que dio algo de resultado, pero muy limitado, porque lo que hicieron los británicos es un comité de investigación para ver qué fueron las causas de la violencia, como si fue un gran secreto, y estas comisiones siempre daban una recomendación de bajar, de limitar un poco la construcción del hogar nacional, cosa que a los judíos les parecía ridículo, que ellos decían no estamos molestando a nadie, porque en realidad los judíos estaban comprando tierras abandonadas o tierras sin uso, porque según el concepto tradicional de la cultura árabe, si Dios bendice una tierra, lo bendice, y si Dios no lo bendice una tierra, no lo bendice, entonces se puede sacar de la tierra lo que se puede sacar.
En cambio, los sionistas, con un concepto totalmente modernista, científica, etcétera, ellos decían, si Dios bendice una tierra, perfecto, lo podemos mejorar la bendición mucho más todavía, y si hay partes de tierras que no son bendichas, entre comillas, nosotros vamos a utilizar la bendición que dio Dios al ser humano, de utilizar su capacidad como ser humano para desarrollar lo supuestamente indesarrollable. Entonces, para los sionistas, todo este juego de hacer violencia para evitar el asentamiento de los judíos en su tierra, cosa que fue reconocida no solamente por ellos mismos, sino la Liga de las Naciones, y eso también figura en el Corán, que ahí figura Bnei Israel. Entonces, ahí tenemos la raíz del conflicto. Cuando llega la comisión de la investigación de la ONU en julio de 1947, ya menos de un año antes de la creación del Estado de Israel, ya ellos pueden ver claramente que hay una población importante de judíos, 600,000, que tienen 350 asentamientos, ciudades como Tel Aviv, barrios municipales como Petah Tikva, y kibbutzim y moshavim, etc. Entonces ya la ONU en 1947 entiende que estos judíos tienen la posibilidad, no solamente el derecho, también la posibilidad de realmente tener un Estado. Y en este momento empieza la Guerra de la Independencia, o la Guerra de 1948, y de eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Gracias por escuchar. Otra vez, repito, comentarios, preguntas, etcétera, udimanor@gmail.com.